Buen día, maestra. Espero antes que nada que se encuentre muy bien. Yo soy Diana González Nutes del equipo 2 y nos toca, mi parte es normas para atestiguar. Y de concepto tenemos 3 conceptos. Las normas para atestiguar constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan a la profesión contable. Las normas constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad en la prestación de servicios. Otro concepto es que las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas de auditoría y al igual que estas, las normas y procedimientos para atestiguar tratan acerca de la necesidad de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia profesional, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y competente e información apropiada. Sin embargo, son mucho más amplias en su alcance. Y el último concepto que tengo es el significado de la palabra atestiguar. Según la Real Academia Española, se menciona que proviene de las palabras latinas ad, que quiere decir a, y testicare, que significa esto mismo, que no indica gran cosa, pero se complementa con las siguientes acepciones. Número 1, de poner, declarar, afirmar como testigo de alguna cosa. Y número 2, ofrecer indicios ciertos de alguna cosa cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda. Y con esta información ya es posible definir que el trabajo de atestiguar consiste en fungir como testigo, afirmar o autentificar sobre alguna situación específica y expresar una opinión sobre la aseveración escrita por la parte contratante sobre diversos asuntos o trabajos especiales diferentes a una auditoría de los estados financieros. Entonces, las normas para atestiguar son trabajos que se le piden, son trabajos diferentes a la auditoría de los estados financieros que se le piden al auditor para así ellos poder sacar una opinión sobre el trabajo que se les pida realizar. Y la importancia de las normas para atestiguar es que buscan una respuesta a las nuevas demandas de los nuevos servicios, y también el contador ha aumentado su confianza para que emita estas opiniones, ya que también tienen que tener mucha evidencia que sustente sus opiniones que hagan, y todo esto tiene que estar tiene que regirse por las normas que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos los emite. El objetivo principal de las normas para atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función para atestiguar. Como tales, estas normas nos van a proporcionar una guía útil y necesaria para los contadores comprometidos en la prestación de los actuales y futuros servicios para atestiguar. Y otro es que guían a las comisiones emisoras de disposiciones fundamentales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el establecimiento, si así se considera necesario, de nuevas normas para atestiguar, y a la modificación e interpretación en su caso de las ya establecidas.
Bueno, ya que vimos el concepto, la importancia y el objetivo principal, podemos ver la clasificación de las normas. Las normas se clasifican así. Existen la serie 7000, 7010, 7030, 7040, 7050, 7060, 7080, 7090 y 11010. Bueno, la primera que es la serie 7000 y son normas relativas a trabajos para atestiguar. Bueno, esta es se hace una auditoría a los estados financieros para que haya una confianza en el trabajo, una confianza en el trabajo que el contador hace y en las opiniones que emite. Y como ha aumentado los negocios, también pues aumenta la frecuencia de que soliciten a los auditores los informes sobre diversos asuntos diferentes a la auditoría de estados financieros. Y bueno, se contrata a un contador que esté especializado para que realice todo el trabajo y así pueda emitir un informe especial en su capacidad de profesional independiente y como testigo de calidad para ejercer la función de atestiguar y así hacer su declaración o información sobre el trabajo que está realizando. Aquí en esta norma está la palabra trabajos especiales. Y bueno, los trabajos especiales son aquellos que son diferentes, o que no están relacionados con la auditoría de los estados financieros. Y entonces la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría buscó una palabra que pudiera sustituir la de trabajos especiales. Entonces el término que más hace referencia a esos trabajos especiales es el verbo atestiguar, que este verbo ya puede describir a los servicios diferentes a la auditoría de los estados financieros. Como vimos en el tercer concepto, pues lo que quiere decir la palabra atestiguar pues es que el auditor dé confianza a la opinión que le emita en el informe que se haga dependiendo del trabajo que requiera el cliente. Ok. Pues también debemos de tener mucha evidencia sobre el trabajo que se haga para nosotros poder afirmar y que sea una opinión confiable. Después tenemos la serie 7010. La serie 7010 son las normas para atestiguar. Aquí estas normas son una extensión de las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Aquí tengo un cuadrito donde puede resumirse la norma 7010 para atestiguar, de normas para atestiguar. Primeramente se va a dividir en 3 secciones. La primera va a ser normas personales y generales. La segunda va a ser la ejecución del trabajo y la tercera, las normas de información. Bueno, de las normas personales se va a desglosar cuidado y diligencia profesionales. Y cuidado y diligencia personales. En segundo se va a desglosar título profesional, entrenamiento técnico y capacidad profesional. Bueno, aquí se trata más que nada que la persona que vaya a desempeñar el trabajo de atestiguar tiene que tener un título de profesional de contador legalmente expedido y reconocido. Y también pues tiene que tener entrenamiento técnico, así como la capacidad para atestiguar. Enseguida tenemos las condiciones generales para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar. Y después tenemos conocimiento del asunto del que se trate el trabajo. El auditor, el auditor tiene que estar seguro del trabajo que va a realizar y tiene que saber cómo se lleva a cabo y todo lo que se requiere para hacer el trabajo que solicite el cliente. Si no sabe cómo hacerlo, pues obviamente no puede realizar ese trabajo que se le está solicitando. Por eso nos pide que tengamos de entrenamiento técnico y capacidad profesional. También, por último, nos pone independencia. Esto es más que nada la independencia mental. Como lo vimos una vez en la clase que estábamos viendo lo del código de ética profesional, que nosotros tenemos que tener independencia mental, saber separar nuestros problemas personales con el trabajo. O sea, el trabajo es una cosa y los problemas son otra. Tenemos que saber separarlos. Ok, después sigue la ejecución del trabajo. Tiene que planearse y supervisarse. Para que nuestro trabajo salga bien, pues tiene que tener una previa planeación y tenemos que llevarlo a cabo de la mejor manera como se planeó y irlo supervisando. Y debe de ser suficiente y competente. Después tenemos la obtención de evidencia suficiente y competente. Aquí tenemos que, como lo dice, obtener la evidencia suficiente para nosotros poder realizar nuestro trabajo. El cliente debe de proporcionarle al auditor todo lo que él requiera de información, registros contables, todo lo que se requiera. Ok. Después sigue normas de información. Dice bases de opinión sobre trabajos de atestiguar. Y ok, aquí este es un informe
que va a describir con claridad las características que se va a realizar para el trabajo de atestiguar. Y debe presentarse con claridad, como lo repito, con claridad y objetividad. Tiene que llegar a una conclusión y también debe de contener excepciones significativas. Tiene que tener el trabajo de atestiguar y las aseveraciones de ese trabajo. Y después tenemos aclaración de la relación con estados de información financiera y expresión de opinión. Ok. Aquí se va a expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con la información. El auditor va a decir claramente qué tipo de relación tiene con la información para que no se malinterpreten las cosas del trabajo. Y después se va a dar una opinión sobre la misma y va a poner las limitaciones importantes que haya tenido durante la realización de su examen. Y bueno, el alcance y las limitaciones de esta norma 7010. Solo que es aplicable a servicios de atestiguar y tiene un criterio razonable. Va a producir información útil, pero para producir esta información útil debe de haber un equilibrio entre la relevancia y la confiabilidad. Entonces el auditor debe considerar las aseveraciones y, como dije, va a haber un adecuado equilibrio. Primero, en la relevancia respecto a la aseveración tiene que ser tiene que ser útil para desarrollar predicciones. Para desarrollar predicciones sobre eventos pasados o eventos que pudieran suceder. También deben confirmar o modificar el grado de incertidumbre sobre el resultado de una decisión. Y no deben omitir información porque nos puede alterar o confirmar una decisión que se tome. Después, en el informe sobre el examen o revisión Después, en la confianza, me equivoqué, perdón. Después viene la confianza. En la confianza, la aseveración debe de presentarse mediante deben de usar rangos e indicaciones de las probabilidades en vez de usar solamente estimaciones. Y también debe de corresponder con los hechos que se pretende representar para que haya una mayor confianza en lo que se está realizando. Después sigue el examen. Bueno, el examen debe de contener un título
que lleve la palabra independiente debe debe llevar una identificación de lo que asevera que hace la administración. Después tiene que llevar una declaración de que la aseveración es responsabilidad de la administración de la empresa. También debe de llevar otra declaración que diga que la responsabilidad del contador es expresar con base a su examen una opinión sobre la aseveración que hace la administración. Todo esto, como ya vimos, el contador debe de ser estricto en su opinión, debe de ser de manera confiable y ¿dónde está? Y bueno, recordemos que para eso nos han contratado y tenemos que hacer el mejor trabajo y hacer la declaración de lo que realmente está ocurriendo en ese trabajo que se está llevando a cabo. Y también tenemos que hacer una declaración de que el examen se efectúa de acuerdo con las normas para atestiguar que establece el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Después debe de llevar una declaración de que el contador considera que el examen que ha practicado proporciona una base razonable para su opinión. Para terminar, va a llevar la firma del contador y la fecha del informe. Ok. Después vienen los papeles de trabajo. ¿Qué es un papel de trabajo? Pues son todos los registros que el contador va a conservar del trabajo que ha realizado, de los informes obtenidos y las conclusiones. También los papeles de trabajo pueden ser cintas, películas, discos electrónicos u otros medios. Toda esa evidencia se va a guardar. Y eso es lo que abarca la serie 7010. Seguimos con la serie 7020, que dice informes sobre exámenes y revisiones de información financiera pro forma. Bueno, el objetivo de esta norma es la presentación de la información financiera pro forma y así comunicar los efectos importantes de una o más operaciones o eventos propuestos o ya ocurridos o que pudieran haber tenido sobre el estado financiero. Ok. La información financiera se utiliza para mostrar los efectos de opinión tales como la adquisición, fusión y accesiones de negocios, cambios en el capital contable, cambio en la forma de organización del negocio. También las condiciones para la emisión de la información es que la información financiera pro forma va a incluir las condiciones para la emisión de la información es que la información financiera pro forma va a incluir los estados financieros básicos completos y deben de ser del año más reciente y deben de estar auditados para así poder tener un mayor nivel de seguridad y también un adecuado nivel de conocimiento de la contabilidad
y de las prácticas de información financiera. Después se va a realizar el informe sobre el examen o revisión de la información financiera pro forma. Aquí se debe de incluir igual el título con la palabra independiente, cifras básicas, y también debe de tener las cifras pro formas, deben estar examinados y revisados, debe de contener una identificación de la parte responsable y una declaración. Debe también llevar una declaración de que se va a expresar una opinión sobre la información financiera pro forma con base en el examen que se realice. También va también va a contener el hecho de que con las normas para atestiguar que va a contener que este trabajo se realizó de acuerdo con las normas para atestiguar que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos estableció. También va a contener una declaración del contador de que el examen realizado proporciona una base razonable de su opinión. Va a contener un párrafo separado que explique el objetivo de la información financiera pro forma y sus limitaciones que tiene. Va a contener la opinión del contador acerca si los supuestos de la administración proporcionan una base razonable para presentar los efectos importantes, y va también contiene un rúbrico manual o impreso del contador, o sea, su firma, y por último la fecha. Okay. En la serie 7030 vamos a ver que es informe sobre examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera. El objetivo de esta norma va a ser examinar y opinar acerca de la efectividad y operación del sistema del control interno relacionado con la información financiera en una fecha específica. Las limitaciones y alcance de esta norma es que no va a ser aplicable en los siguientes aspectos, como lo es un examen del control financiero aplicable a las opiniones aplicables a las operaciones y al cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Tampoco va a ser aplicable cuando se haga un estudio y evaluación del control interno de una entidad descritos en el boletín 3050 de normas y procedimientos de auditoría. Tampoco si es un trabajo consultado no va a aplicar. Los componentes del control interno de una entidad, pues rápidamente son la objetividad. De esta objetividad debe estar libre de prejuicios. Después, la mensurabilidad. Va a ser un criterio que debe permitir razonar mediciones consistentes, datos cualitativos y cuantitativos del estudio. También debe de haber suficiencia. ¿A qué se refiere? A que debe de haber suficiente documentación y datos para así evitar que se realicen modificaciones o afecten las conclusiones que se tengan. Y por último, la relevancia. La relevancia es un criterio de importancia significativo respecto a lo que se está reportando. También
aquí puede que haya una deficiencia del control. ¿A qué se refiere esto? Es que el diseño o la operación de un control no permite a la administración prevenir o detectar las fallas en un largo tiempo del proceso. Es cuando hay una deficiencia en el control. Existen dos tipos de deficiencia. La deficiencia en diseño, que es cuando el control interno se lleva de una manera correcta, pero el alcance de este control es inadecuado y no se puede lograr cumplir con los objetivos del control interno. Ese es la deficiencia en diseño. Y la deficiencia en operación es cuando hay un buen diseño del control interno, pero no es operado adecuadamente. Después viene el control compensatorio. Bueno, este control compensatorio es diseñado para limitar las ocurrencias de errores originados por las deficiencias de un control, que puede ser deficiencia de diseño o deficiencia en operación. Después viene entendimiento del proceso del control interno. Aquí es es el total entendimiento del proceso de la administración para que se pueda llevar a cabo el examen sin efectos de control interno. Y bueno, ¿qué se debe de hacer para hacer el entendimiento del proceso del control interno? Se deben de controlar, deben de ver los controles que deben probar. También deben evaluar deben de evaluar la probabilidad de que los controles fallen. Deben de determinar el número de unidades de negocio y deben examinarlas. Deben evaluar el efecto del diseño de los controles y también deben evaluar el efecto de las operaciones de los controles. Determinar la eficiencia del control interno, comunicar lo encontrado en el control interno, formarse una opinión sobre la efectividad que llegaron a ver en el control interno, evaluar si no han obtenido la información suficiente para poder opinar sobre el control interno relacionado con la preparación de los estados financieros. Y después viene la evaluación del control interno. Aquí se va a evaluar en diseño, en ambiente y control. Aquí debe de haber una disciplina en la estructura de la entidad. ¿A qué se refiere? Es que, aquí se ve más que nada los valores, integridad, competencia personal que hay en la entidad, y también evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos puede ser externos o internos. Tenemos que identificar los factores que afectan al cumplimiento de los objetivos que tiene la entidad. Después viene actividades de control. Aquí son las políticas y los procedimientos que se llevan a cabo para que aseguren el cumplimiento de los objetivos. Después viene sistemas
de información y comunicación. Aquí es cómo se va a llevar a cabo todos los procedimientos, checar que todo lo vayan haciendo bien para igual poder lograr los objetivos. Después sigue la vigilancia y monitoreo. Aquí trata de que debe de haber una calidad en el desempeño del sistema a lo largo del tiempo. Después sigue la documentación del trabajo. Aquí se va a necesitar conocimiento del control interno relacionado con la preparación de los estados financieros a una fecha específica. Debe ser un proceso útil. Deben de considerar los riesgos que se identificaron y se debe evaluar la deficiencia de los procedimientos y también deben de poner los otros hallazgos que se llegaron a encontrar. Seguimos con la serie 7040, que son exámenes sobre el cumplimiento de disposiciones específicas. Ok, aquí el contador va a llevar a cabo un examen profesional con relación al cumplimiento de disposiciones específicas de la entidad. También a efectos del control interno y declaración de la administración sobre efectos del control interno. El objetivo de este examen es emitir una opinión con la evidencia suficiente sobre el cumplimiento de la entidad con disposiciones específicas. Sí, existen riesgos para cuando se lleva a cabo este examen, porque a veces el contador falla involuntariamente con la emisión de la opinión apropiada. Existen tres tipos de riesgo. El riesgo inherente, que es cuando se hace una omisión importante en el cumplimiento de disposiciones específicas sin considerar la existencia del control interno. Después sigue el riesgo control. El riesgo control también es un error importante que pudiera ocurrir y que no sea prevenido de manera oportuna por los controles internos. Después, el riesgo de detección es la aplicación de los procedimientos del control y pueden concluir que no existen errores cuando realmente sí existen esos errores. Después viene la ejecución del examen. Para la ejecución del examen se debe obtener las disposiciones específicas a cumplir. Se debe planear el trabajo a realizar. Debe considerar los aspectos relevantes del control interno que faciliten el cumplimiento de las disposiciones específicas. Deben de obtener la evidencia suficiente. Deben de considerar eventos posteriores y así formarse una opinión. Aquí la serie 7050, otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento, es cuando ya existe un trabajo de atestiguamiento y se le vuelve a realizar una revisión para checar que todo lo que se puso en el trabajo es correcto. Después sigue la serie 7060, exámenes de información financiera proyectada. En esta serie está basada en hipótesis sobre eventos que pueden ocurrir en el futuro. Puede ser proyectada o prognosticada. Ok, aquí vamos a ver qué es un estado financiero proyectado.
Este, este estado es una presupuestación financiera a una fecha y un periodo futuro y que no necesariamente puede ocurrir. Bueno, el uso de los estados financieros proyectados son emitidos de manera general y en uso limitado. Para uso general es cuando son proyectados por personas con quien la parte responsable no está negociando directamente. Y cuando es uso limitado es cuando el uso de estos estados financieros por la parte responsable aquí la parte responsable sí está involucrada. Aquí un ejemplo de este uso limitado podría ser un préstamo bancario. Y bueno, para sacar este informe sobre los estados financieros proyectados, debe de tener igualmente un título con la palabra independiente. Debe de identificarse los estados financieros proyectados que se van a presentar. Se debe identificar por parte del responsable una mención de que los estados financieros proyectados son responsables de la parte responsable. Después debe de tener una mención de la responsabilidad del contador, que es emitir una opinión sobre los estados financieros proyectados basado en su experiencia. Después sigue la declaración de que el examen de los estados financieros proyectados fue realizado de acuerdo a las normas de atestiguamiento emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Después tenemos que debe de tener una base razonable para sustentar su opinión. Debe de haber una opinión debe de tener una opinión de los criterios con base a las normas de información financiera mexicanas. Después debe tener una clara advertencia de que los resultados proyectados no pueden llegar a ser alcanzados. Después tenemos una declaración de que el contador no va a tomar responsabilidad alguna de las circunstancias que ocurran después de la fecha de su informe. Después va a tener la firma y la fecha. Sigue la serie 7080. En esta serie, que es carta convenio para confirmar la prestación de servicios a atestiguar, más que nada en esta norma debe de existir por escrito los términos y el alcance que se va a tener en este servicio y la responsabilidad de cada uno, como del cliente como del contador, y también va a tener los plazos, en el tiempo que va a durar y los honorarios que se le va a pagar a el contador. Y después viene la pronunciación normativa. En esta pronunciación normativa va a haber una carta convenio de servicios profesionales, donde va a tener el objetivo, alcance y periodo sujeto a revisión,
la responsabilidad del contador, que el trabajo va a ser de acuerdo con las normas de atestiguamiento. Se va a identificar claramente, va a haber una identificación clara de las aseveraciones sobre la cual se va a atestiguar, responsabilidad de la administración en cuanto a la aseveración, propiedad, libre acceso el contador va a tener libre acceso a toda la documentación que necesite. Va a haber una mención de que se debe proporcionar toda la información. Va a haber informes que el contador va a emitir. Va a haber un importe de los honorarios, procedimientos que se establecieron, y esta solicitud se va a enviar al cliente por escrito y debe ser aceptada. De eso se trata la norma 7080. Seguimos con la serie 7090, que son informes de atestiguamiento sobre los controles de una organización de servicios. Bueno, esta norma va a proporcionar un informe para que pueda ser utilizado por las entidades usuarias y sus auditores externos sobre los controles de una organización que va a prestar servicios a las entidades usuarias. Después viene... ¿dónde está? Y bueno, los objetivos de esta norma va a hacer que deben de obtener certidumbre razonable de que todos los aspectos importantes sobre la base de criterios adecuados. Va a informar sobre los asuntos descritos en el inciso anterior. Ok. En la serie 11.010, informe del contador público sobre el resultado de la aplicación de los procedimientos convenidos. En esta norma ¿dónde está? El objetivo de este boletín es establecer las normas y proporcionar los lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador cuando va a realizar un trabajo de aplicación de procedimientos convenidos respecto a información financiera, pero también va a proporcionar lineamientos útiles para trabajos respecto a la información no informaciera de la que el contador tiene conocimiento, y existen criterios razonables en los cuales sustentar sus resultados. Aquí viene los pronunciamientos normativos, y aquí el contador va a proporcionar un informe sobre el resultado de la aplicación de los procedimientos obtenidos. Por tanto, no expresa certeza u opinión alguna sobre los resultados obtenidos. Y bueno, el contador debe asegurarse de que el informe emitido exprese en forma clara el objetivo del mismo, los procedimientos convenidos, así como el alcance y las condiciones del trabajo realizado.
Y también el contador va a planear el trabajo y va a llevar a cabo los procedimientos que se convenieron y va a documentar los asuntos importantes para sustentar su informe. Bueno, en los procedimientos convenidos puede incluir una investigación y análisis, cálculos específicos o comparaciones. Va a tener observaciones, inspecciones, obtención de confirmaciones. Y cuando se lleva a cabo el proceso convenido, el contador debe efectuar todos los procedimientos que quedaron acordados. En ningún caso el contador va a poder efectuar los procedimientos. Y bueno, este informe va a contener un título, un destinatario, una identificación de la información específica financiera o no financiera, una declaración de que los procedimientos realizados fueron los convenidos con el contratante, una declaración de que el trabajo fue desarrollado de acuerdo con las normas aplicables a otros servicios relacionados emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y una lista de los procedimientos específicos realizados. También va a venir una descripción de los resultados de la aplicación de los procedimientos convenidos, una declaración de los procedimientos realizados no constituyen un examen, una auditoría o una revisión como tal. No se expresa certeza alguna. Una declaración de que si el contador hubiera realizado procedimientos adicionales, una auditoría, un examen o una revisión de los cuales hubiera podido surgir, y los tiene que mantener informados. También debe de haber una declaración de que el informe está restringido a aquellas partes que han convenido los procedimientos a realizar. Va a tener la fecha del informe y la firma del contador. Bueno, estas son todas las normas de atestiguamiento que existen. Y bueno, como vemos, todas las normas son importantes cuando se realiza un trabajo, cuando se realiza una auditoría a los estados financieros, o también cuando se realiza un trabajo para atestiguar. Todas estas normas pues son nuestro marco referencial, donde nosotros tenemos que acudir y tenemos que seguir todos esos lineamientos para hacer una opinión responsable y una opinión de confianza cuando se nos solicita. Y bueno, eso sería todo.